Y para empezar a compartir ese tema con ustedes, quiero partir de una premisa que muchos habremos escuchado probablemente en otros términos diferentes, pero que significa lo mismo, que dice que nosotros somos seres espirituales con experiencias humanas. Y si partimos de allí, es mucho más fácil asimilar lo que voy a decir. Después de que me gustaría como sembrar eso en todos, somos seres espirituales, le quisiera abordar el tema de qué es el cielo. El cielo, incluso el Papa anterior reconoció que el infierno no existía, porque es que muchos de nosotros nos levantamos en la Iglesia Católica con de pronto una serie de enseñanzas que nos producían miedo, y de verdad algunos creíamos que había un infierno lleno de candela, donde los que habíamos pecado y uno cuando se iba a confesar la primera vez, pues se sentía pecado porque le mentía a la mamá. Pero realmente ese padre anterior, ese papa anterior tuvo la grandeza de entregarle a la humanidad que la mayoría de los creyentes de la humanidad, pues como gran parte son católicos, y dio ese legado importante de que el infierno no existía. El cielo y el infierno son estados de la mente, son estados del hombre, son estados del individuo. Entonces primero voy a abordar como voy a abordar al hombre como individuo, y para hablar del cielo quiero decirles que si partimos de que el cielo es un estado, el cielo es el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué significa? El reino de Dios es un estado donde nosotros somos capaces de conectarnos con Dios. ¿Y quién es Dios? Todo lo que es, todo lo que existe, tiene tres realidades. La primera realidad es la realidad cósmica, y allá hay un Dios. Y esa realidad cósmica, donde habita el Dios cósmico, tiene muchos centros energéticos, porque somos millones de galaxias y eso ya está reconocido. Ya pues muchos que saben de ciencia y que les gusta la ciencia, pues nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, somos millones de galaxias. Y cada galaxia además tiene las mismas particularidades desde la cosmología, desde la ciencia cósmica. Entonces hay un Dios en esa cosmología, un Dios cósmico que además habita en un centro por excelencia de poder, que es lo que muchos llamamos Shambhala o Shambhala. Y allí, ¿quiénes viven? Los maestros ascendidos que rigen el mundo. Y desde allí gobiernan, porque eso existe. Existe un centro cósmico por excelencia, pero ese centro cósmico, esa estación espacial de luz, de tanto poder, donde se determina el destino de todas las razas, de todas las terceras dimensiones donde vivimos los hombres, porque la Tierra no es el único espacio donde viven personas. En ese centro, o sea, esa gran nave espacial donde habitan los maestros ascendidos que rigen el mundo, los seres de luz que rigen el mundo, tiene unos subcentros rodeados por todo el cosmos. Esa es la primera realidad cósmica, superior, obviamente, porque desde allí se rige la realidad del hombre, pero del hombre como colectividad, como hermandad, y del hombre como hermano de los hombres de las otras galaxias. La segunda realidad es la realidad geofísica. Para cada uno de los espacios de las galaxias que corresponden por similitud a la Tierra, también cada una de esos espacios, como la Tierra, tienen centros de poder. Todos sabemos que hasta el año 57 que la China invadió el Tíbet, el centro de poder por excelencia reconocido, ojo con eso, que conociéramos de su poder era el Tíbet. Pero con el derramamiento de sangre, con todo el caos que se sucedió allí, incluso el Dalai Lama empezó a mandar representantes. El Dalai Lama, que es una de las autoridades espirituales del mundo reconocidas, pues además aceptadas por todas las tradiciones, empezó a mandar representantes a América del Sur.
porque se venía la necesidad de estatuir, ¿no?, ese centro de poder nuevo para poder ritualizar y para poder hacer toda la magia a nivel de los rituales que sirviera a la raza. Yo creo que un personaje que todos habremos oído hablar y que era un personaje muy conocido era Hitler. Y Hitler también, los que de pronto les ha gustado un poquito la historia de la Segunda Guerra Mundial, Hitler era un tipo muy esotérico. Hitler sabía muchísimo de la ciencia esotérica. Trabajó toda su batalla la liberó desde la ciencia, desde el esoterismo. Y él también mandó gente, por eso es que en América del Sur había tanta gente después de Hitler. Y uno de los líderes de los nazis, se murieron muchos aquí o los cogieron de aquí para al final, hace pocos años. Entonces, en la Tierra también existen centros de poder. Se habla mucho de que en América Latina está el nuevo centro de poder de la Tierra y esos son chakras. Y la otra realidad que existe es la realidad física. Es el cuerpo de los hombres, de las 7.500 almas que estamos encarnadas. Y cada cuerpo, este cuerpo físico, es un templo. Es un templo donde habitan el alma, el espíritu y la materia. Las tres realidades tienen similitudes grandes y en cada una de esas realidades hay un equivalente de la divinidad. Cada una de esas realidades pues convive y lo ideal sería que armonizara con la divinidad, porque ella está allí. Los 7.500 millones de almas que estamos encarnadas, tenemos una divinidad que mora en nosotros. Todos, sin excepción. Blanco, negro, chino, japonés, todos, absolutamente todos. Y todos tenemos la posibilidad, en un momento de nuestra vida, por equivocados que estemos, por desacertados que estemos, por lejos que estemos de la verdad sagrada, en un instante sagrado que se llama eso, podemos despertar y conectarnos con esa divinidad y empezar a caminar guiados por ella. ¿Qué es lo triste? Por ejemplo, para nosotros como sociedad occidental, que nacimos aquí, que correspondemos a las enseñanzas y a las prácticas de Occidente, que nuestra sociedad adolece totalmente de la espiritualidad, que esta es una sociedad totalmente machista, ¿sí o no? Es una sociedad que se rige cada vez más por la materia. Yo no sé si ustedes saben qué significa este símbolo. Este símbolo tiene mucho significado. En astrología es el sol, representa el sol. Pero en la ciencia iniciática es una de las representaciones de Dios. Y la geometría sagrada definitivamente es uno de los lenguajes de la eternidad y para la eternidad. Porque nosotros estamos viviendo una encarnación, pero una sola encarnación es solamente una de las pruebas en la vida eterna. ¿Sí? Esto es solamente una de esas experiencias. Yo siempre he creído y analizo a veces y digo, es que realmente la vida es como una universidad, ¿sí? Y a la universidad tú llegas, pues hablando de doctorados, y yo asimilo el doctorado de doctorados al momento en que uno vuelve al estado de pureza y al momento en que uno vuelve a ser Dios. Pero ¿cuántos cursos tenemos que pasar para llegar al doctorado? A ese PhD superior. Pues hay que pasar la primaria y a veces repetimos y tercero nos quedamos como 3 veces en tercero y llegamos aquí. Eso es la vida, la eternidad de la vida. Y cada nueva encarnación es una nueva experiencia y es una nueva prueba. ¿Y esto por qué representa a Dios? Miren, todo lo que es en la naturaleza tiene esta forma. Todo. Eso lo dicen los maestros de la geometría sagrada. Cuando usted cojan un árbol, pues para traernos en una cosa que todos podamos identificar fácilmente. Corten una rama, corten una flor, todo tiene esta forma.
Pero en la ciencia iniciática es muy bueno analizar esta forma porque esta es la célula. Y la célula es la base de este templo que es el cuerpo. ¿Sí o no? Esta es una célula. ¿Y qué es una célula? Es la base de la vida. ¿Sí o no? Y resulta que en la célula, este es el centro, este es el núcleo. ¿Sí? Y nuestra composición genética está allí realmente. Y esa es la que conserva nuestra historia. Miren que esta imagen es muy sagrada, es muy importante para hablar del hombre, sobre todo del hombre occidental. ¿Por qué la representación de Dios? Porque el espíritu que habita dentro de nosotros está representado en esta figura como este punto. Y este círculo que es el que lo rodea representa para nosotros en la ciencia iniciática la materia. Y entre la materia y el centro, el núcleo, que es el espíritu, ¿qué hay? Miremos el cuerpo, por ejemplo, la piel, haciendo una analogía, porque es que es muy fácil entender las cosas con analogías, con metáforas. Hablemos de un hombre, sí. Hablemos de Dios. Esta es la materia, este es el camino para llegar al espíritu, a Dios, a ese Dios que habita dentro de nosotros. Y el cielo, que es un estado del hombre, el cielo está aquí, en la cabeza, lo celado, ese es el cielo. Y realmente el cielo está aquí, porque el espíritu del hombre vive en la cabeza, está allí, mora en la cabeza. Pero resulta que para llegar, todos nosotros, todos los 7.500 millones de almas encarnadas, somos iguales. Tenemos una divinidad que mora en el cerebro, pero tenemos el resto que son la materia y el alma. El alma es mortal y el espíritu es inmortal. El espíritu es el único que sobrevive a cuando nuestro corazón deja de latir. El alma, en esta imagen representa esta figura, esta parte de la figura. Nosotros no podemos llegar a Dios, a nuestra divinidad interna, si no es a través del alma. Y el alma del hombre son todos los líquidos. Y ustedes saben que el cuerpo del hombre está constituido 75% de agua, de líquidos. Y el líquido dentro de nosotros es la sangre. Y el mayor componente de la sangre es agua. ¿Sí? Y esa agua y ese líquido que corre por todo nuestro cuerpo está dirigido ¿por quién? Por el corazón. Por el corazón. El corazón del hombre es el pesebre, es la simbología sagrada del pesebre. Es la gruta donde mora el amor. Porque resulta que para llegar al espíritu solo tenemos esa vía, el amor. ¿Y cómo se forma el amor? Cuando nosotros nacemos, desafortunadamente, olvidamos a qué venimos. Porque ese proceso, pues personalmente creo que uno más o menos 20 años antes de nacer tiene una cita con la madre biológica. Independientemente de si esa madre está encarnada o no está encarnada, uno se reúne en los planos sutiles con esa alma y le dice, bueno, tengo que volver. Tengo unos pendientes, algunos mucho más grandes, otros mucho menos grandes, pero tengo que volver y tú me correspondes por evolución. Por evolución nos corresponde esa madre. Y como el plan de Dios, de ese Dios cósmico que habita en esa gran nave espacial, que es el centro del rey del mundo cósmico, ellos todos lo saben. Ellos saben todo lo que... Es como esa telaraña de la vida total, de la vida eterna. Ellos saben, como el plan de Dios para todos nosotros se rige por ese centro cósmico, ya se sabe esa copulación de nuestra madre biológica con quién va a ser. Por lo tanto, el papá también fue escogido. ¿Sí? Ese padre y esa madre están, pero reescogidos. Por dura que sea la prueba, por malo que haya sido el papá, por violar, porque sea, ese padre fue escogido. Nos correspondía por evolución. Ese
y esa mamá. Bueno, entonces, resulta que ellos nos permiten venir, por eso hay que darles gracias, porque nos permiten nuevamente volver al plano de la tercera dimensión que es la Tierra. Y por dura que sea la prueba, ahí nosotros estamos en la escuela. De pronto vamos a repetir ni siquiera tercero, primero, no hemos podido pasar de kinder. Kinder cansoncísimos, le quitábamos todos los niñitos, los mordíamos. En esa vida anterior no pasamos ninguno de los pasos. Entonces nos toca que volver a primero, ¿cierto? Entonces llegamos, viene el proceso dentro del vientre de la madre y resulta que cuando el espíritu, cuando uno nace, el espíritu que ha pasado todo el tiempo del embarazo de la mamá, allá y para acá, porque se puede dar ese lujo, puede pasear por todos los planos. Finalmente, cuando uno encarna, ahí es donde el espíritu ya mora definitivamente en uno. Esa alma se viene a vivir el espíritu con uno. Y ahí, pensando en esta charla, yo dije, bueno, ¿cómo llego yo? ¿Cómo puedo llegar? Y yo hice una analogía que me inventé, que me pareció súper chévere para que entendamos. Para que entendamos cómo se forma el cielo. A los que les gusta la historia, que saben de historia y que han leído sobre las grandes conquistas, Napoleón, bueno, los grandes conquistadores, los reyes de la antigüedad. Cuando los reyes se proponían una conquista, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían una cantidad de asesores, ¿cierto? El estratega, el de la estrategia militar, y tenían el general al mando de las tropas de tal sitio, y tenían los capitanes, y tenían los soldados, y tenían la gente que les tenía que hacer de comer, y la gente, ¿sí o no? Batallas serias, imperios, Hitler mismo, para los que, pues más reciente para nosotros Hitler. ¿Cuánto se demoró Hitler en apoderarse de tantos reinos que se apoderó? Pues el cielo realmente significa la gran conquista del hombre, porque el verdadero rey es el que es capaz de conquistarse a sí mismo. Porque sí, a nosotros nos parecen engrandecedoras algunas batallas conquistadoras, emperadores que tomaron reinos enteros, pero mi inquietud hoy para ustedes, y de verdad que hoy decía, ver que cuando empecé bueno, voy a hablar de esto, la gran conquista que nosotros podemos conseguir es volvernos reyes de nosotros mismos. Pero ese reinado es mucho más difícil, se los aseguro, que las batallas que emprendieron los grandes emperadores y conquistadores del mundo. Porque ellos tenían mucho quien les ayudara, y en cada una de las áreas se conseguía quien les ayudara. En cambio, en la conquista de nosotros mismos, somos capitanes, generales, el estratega, somos todos los papeles de la batalla. Todos. Nos toca que hacer de comer, nos toca que atravesar el desierto. Hitler perdió la guerra porque se propuso tercamente a llegar a Rusia. Y miren, la batalla más difícil del hombre es alcanzar el reino de Dios, es llegar al cielo. Porque uno tiene que no solamente librar la batalla solito, y son batallas, pero así dificilísimas de conquistar. Yo voy a cumplir 53 años y eso llevo con mi batalla. Porque todos los días le nacen a uno nuevos frentes para conquistar. Y esos frentes que uno va a conquistar cada día representan unas pruebas muy difíciles, algunas más difíciles que atravesar el desierto. Y eso es esa lucha diaria del hombre por ser cada vez más conquistador. Porque es que, y se ríe, además hay una cosa muy bonita, los que emprendemos un camino espiritual en algún momento de la vida, cuando empezamos y empezamos a atravesarlo, ¿no? Uno se va llenando. Por eso un día le dije a María Cristina, muchas gracias por creer en mí y creer que yo tenga algo para decir, pero voy a hacer un camino de silencio, quiero encontrarme conmigo mismo. Porque uno cuando emprende los caminos, esa es otra batalla fuerte. Uno se va creyendo la última Coca-Cola del desierto, el dueño de la verdad revelada. O sea, no, yo que llevo 10 años en una orden iniciática,
yo que he aprendido tanto de alquimia, yo que puedo hablar con términos propios de los grandes maestros de la alquimia, pero y en la vida diaria, más bonito es encontrar la humildad, la gente que a pesar de los caminos, mientras más grande es una persona, más humilde es. Y ese propósito de la batalla diaria para conquistar el reino de Dios, para conquistar la paz interior, porque es que el cielo no es más que eso, la paz interior, no es otra cosa. Y miren que cuando uno empieza este camino, y a mí la vida me ha dado regalos inmensos, créanme que la vida me ha dado unos regalos muy bellos. El primero, me ha dado mucha infelicidad. He tenido momentos duros, momentos difíciles, momentos para trasegar que equivalen casi que a ese paso del Mar Rojo. O sea, porque son momentos de dificultad, porque es que en esa batalla, cuando uno se empieza a encontrar con tantas personas que le representan tolerancia, paciencia, respeto, cuando uno se encuentra con tantos momentos, porque es que uno no sabe qué viene en la vida. Los que tenemos hijos, esos hijos van creciendo y van representando unas pruebas que uno nunca se imaginó. ¿Cómo va a reaccionar uno? ¿Y cómo va reaccionando uno? ¿Y cómo va asumiendo las realidades y las circunstancias que la vida le va dando? Esa es la gran batalla. La gran batalla es ser capaz de ir cada día en este proceso de la conquista de uno mismo, siendo cada vez más guerrero. Pero uno debe ser un guerrero de la luz y para la luz, porque es que la vida nos tiene, por eso es que pensando en esta charla yo decía, bueno, ¿cómo llego? ¿Cómo me voy? ¿Cómo les digo qué es lo verdaderamente importante en la vida? ¿Saben una cosa? No sé cuántas encarnaciones nos falten para alcanzar esa conquista, para volverme ese conquistador a mí, pues que seguramente en otras encarnaciones iré a venir hombre, mujer, oriental, negro, blanco, no sé, ¿cierto? Pero a mí lo que me parece más elevado de ese propósito es que cada vez cuando las pruebas van llegando, porque así se construye el cielo, con el día a día, con la cotidianidad. Cuando viene esa persona que le cae a uno gorda, cuando viene esa persona que uno dice, no, es que yo no vibro con ella, no es que no me cae bien, es que es como maluca, es como... Cuando uno va empezando a cambiar el chip y cuando uno va cogiendo una cosa que los budistas, yo no soy budista, pero me gustan muchas cosas de los budistas, y me gusta el Dalai Lama, y me gusta, una de las personas que conozco que más me llegan en la vida como maestra es una budista. Y cuando los budistas hablan de la compasión, en esta charla yo pensaba en eso, en el camino a la construcción del reino de Dios, a la conquista de mi cielo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, cuando uno hace conciencia de esa compasión, pero hay algo, la primera compasión que tú debes desarrollar es contigo mismo. Porque es que nosotros fuimos criados en un mundo donde la culpa y el miedo por nuestras tradiciones religiosas son el presente, son la constante, ¿sí o no? Entonces uno está lleno de culpas. Todos los errores que uno cometió en el pasado, que además pues si hay peor es uno de una creencia religiosa bien arraigada que se llama pecado, pues peor aún, es más difícil de quitar, porque eso es otra cosa muy importante que les comparto. En la vida todo es cuestión de creencias, eso también es budista. Los budistas tienen grandes enseñanzas. En lo que uno crea, uno le da poder. Entonces, pensando yo en esta charla, yo decía, bueno, ¿cómo llego? Y les voy a decir cómo se construye ese infierno que es un estado o ese reino de Dios. Eso no tiene sino un componente. Así máximo, y pónganlo, imagínenselo aquí escrito en los colores que quieran. Pensamientos. Porque es la mente, el centro donde se construye el reino de Dios. Es lo que tú pienses, es lo que tú pienses.
Y como la humanidad y sobre todo nosotros, Occidente, estamos tan ya habituados al pensamiento desde el medioevo. Eso fue una de las consecuencias graves del medioevo. Empezamos a creer, nos hicieron creer que ser grandes pensadores era ser grandes hombres. Entonces cada vez nos volvemos más pensadores. Y en nuestra sociedad estamos llevados, porque cada vez mientras más pensamos, mientras más hacemos correr esa loca de la mente, es el gran enemigo del hombre. El gran enemigo del hombre son los pensamientos, eso propiamente. Mientras más le damos poder a esos pensamientos y a esa loca de la mente, más nos alejamos de una de las más precisas, acertadas rutas hacia el camino del reino de Dios, o en el camino del reino de Dios: el silencio y la meditación. Y nuestra sociedad actual es todo lo contrario. Si nos damos cuenta, entonces nos hicieron creer que pensar y pensar y pensar, y cuando uno se va, y hay gente pues con estos egos tan elevados que creen que el conocimiento es todo. Y claro, son eruditos, pero se toman la palabra y son capaces obviamente de desarrollar temas que uno ni entiende, o sea, que a veces uno no le coge ni terminar, como dice uno, ¿cierto? Pero a esa gente le hemos dado tanto poder. Resulta que, ¿y qué es lo que sucede grave allí? Que nosotros, en la medida en que vayamos haciendo conciencia de que la gran batalla del hombre se libra dentro de él mismo, que es su propia mente, que un ejemplo, que seguramente nos ha pasado a todos y nos pasa. Llegamos a un sitio nuevo, yo entré a un salón de belleza o a una carnicería, y resulta que cuando estoy entrando me encuentro con una persona que, ay, me cae gorda, uy, qué pereza, ese tipo, madre, porque no, qué pereza, no, la madre, yo no entro ahí, y uno ni tan tanto la carne, y es preferible uno se va sin la carne y no entró. Y resulta que el tipo, uno después por algunas circunstancias se encontró con ese tipo o con esa mujer, que es tan bobo uno por dentro, sus pensamientos lo alejan tanto del verdadero camino, que uno algún día por algunas circunstancias sí no tuvo el chance de decir, no, la madre, yo ahí sí no entro, sino que llegó, se sentó, y ese man o esa mujer, porque el problema del que odia es del que odia, no es de uno, ¿sí o no? Resulta que uno está sentado así, en tal, aquí en la librería del Arcángel, y ese man se echa al lado. Y como él no tiene nada contra uno, porque él sí no tenía nada contra uno, ese día, por alguna circunstancia, lo abordó a uno y le dijo, mira, ¿tú tienes un lapicero? Sí, claro. Ya, mira, muchas gracias, te agradezco mucho. Ah. Y uno dice, uy, yo nunca le había oído la voz a este man. Qué voz tan bonita tiene, ¿no? Así se construye el cielo o el infierno, con ese encuentro diario y con ese actuar diario. Es así. Miren, hay una cosa muy importante de la actualidad y de nuestra sociedad: la magia. Y la magia tiene dos lados, una magia blanca y una magia negra. Las dos tienen los mismos elementos, los mismitos. O sea, el mago blanco utiliza las mismas herramientas que utiliza el mago negro. Y el mago negro, ¿qué es lo que hace? Las utiliza al revés. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo soy quindiano, soy de Armenia. Y hace como 2 semanas se habló mucho de una noticia en Armenia, en Montenegro. Descubrieron un templo a Lucifer. No sé si se dieron cuenta. O sea, muy promocionados todos los medios de comunicación. Sí, es que Montenegro es al lado de Quimbaya. Claro, pues uno tiene ciertos intereses por su tierra, ¿cierto? Y entonces yo me agarré, me metí en internet, miré el templo, miré nada. Y les digo, para los que no saben, la magia negra lo único que tiene de diferente es que los símbolos de la magia negra se emplean al contrario. Si la estrella de las 5 puntas representa el hombre que trascendió los 4 elementos, el hombre del Vitruvio de Da Vinci, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es el hombre parado así, eso es la estrella de las 5 puntas. El pentagrama, que tiene las 5 más elevadas virtudes del hombre. Miren que en la magia negra, cuando ustedes vean un ritual de magia negra, el pentagrama no está así, sino que esta punta está al contrario. Ese hombre del templo ese a Lucifer en el Quindío
tenía 4 cruces en el templo, ojo, tenía los 3 colores de la granura de la alquimia. Esos son los 3 colores que tengo puestos, rojo, negro y blanco. Ese templo era, o sea, el tipo sabe, pero está utilizando la magia al contrario, ¿sí? Porque si ustedes observan en el fondo de ese templo, que le debe haber costado plata de verdad, las 4 cruces estaban al contrario. Cuando una persona ya, es lo mismo que Hitler con la esvástica, que es un elemento, pues un símbolo de la tradición sagrada más elevada, Hitler lo utilizaba al contrario. Es que Hitler era un mago negro. ¿Y cuál es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra? La única diferencia, ojo, las herramientas son las mismas, es que el mago negro trabaja para su propio beneficio, el mago blanco trabaja para la humanidad, para el beneficio de todos. Pero aquí voy a hacer una cosa muy dura, y si hacemos conciencia, seguro que eso va a contribuir a ir construyendo hacer que este templo nuestro vaya alcanzando cada vez más y más la paz. Todos nosotros fácilmente practicamos la magia negra. Y les voy a decir por qué. Siempre que tú hables mal de alguien, siempre que tú le desees mal a alguien, siempre que tú hagas algo contra alguien, porque es que como el reino de Dios, el componente que tiene el reino de Dios son los pensamientos. Entonces, acuérdenselo, lo que hicieres se te revertirá 70 veces 7. Nosotros somos, es que nada crea más que el pensamiento. Todo lo que uno es capaz de conquistar en la vida lo conquista a través del pensamiento. Albert Einstein, que veo allí la foto de Albert Einstein, decía una cosa que es muy cierta. O sea, Albert Einstein cogieron el cerebro de él y 50 personas que se murieron en el mismo momento de él, y la única diferencia que había en el cerebro de él y de los demás era que la parte del cerebro, en el límbico, donde se ve la parte de la capacidad de la imaginación y la creatividad del hombre, en Albert Einstein era más grande. Esa era la única diferencia. Creo que esa diferencia es significativa. Pero la imaginación, él lo decía, y ese tipo era muy espiritual. Albert Einstein fue muy espiritual. Él decía, la gran herramienta del hombre es la imaginación. Y él dio una vez un ejemplo en una rueda de prensa. Dijo, es que la gente se traga las cosas enteras. Si uno hiciera el ejercicio de empezar a imaginarse que uno ve el invento, él lo dijo con el bombillo. No se queden en que el bombillo da luz. Empiecen a imaginarse cómo se genera esa luz. Eso lo dijo Albert Einstein, ya siendo un hombre muy reconocido. La imaginación es uno de los grandes tesoros que se nos dio. Pero yo me voy a ir más a la ciencia iniciática. Me voy a ir más profundamente. Para crear y construir ese reino de Dios, el hombre tiene 2 grandes herramientas. Poderosísimas, poderosísimas. La primera, la voluntad. La voluntad. Todos nosotros hemos tenido momentos difíciles, oscuros, porque es que somos oscuridad y somos luz. Somos a veces magos negros, cuando actuamos mal, cuando le deseamos mal al otro, cuando somos envidiosos, cuando somos lujuriosos, y todos lo somos en algún momento de la vida. O muchos momentos de la vida, unos más y otros menos. ¿Y qué es lo bonito? Que si uno empieza a hacer conciencia de que ese reino de Dios está aquí adentro, empieza a construir cada vez, a hacer mejores actos. Por eso a mí me gusta muchísimo, muchísimo un libro que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito. Porque en las 7 leyes espirituales del éxito, que les digo, es uno de los libros que más me ha servido a mí en la vida. Hay una enseñanza muy valiosa. Y es que una de las primeras leyes es no juzgar. Nosotros somos muy... En esta sociedad, es que no, es que Giovanni es un maluco, remaluco, se cree el chacho, y Giovanni que va, en última no sabe nada. No, es que Monina, terrible, no, qué pereza Monina tan pinchada, no, es que Juan José se cree la última Coca-Cola del desierto, María Cristina porque la ven a la... Y resulta que cuando nosotros, eso es uno de los problemas más grandes de la humanidad, estar mirando siempre al otro.
es ver la paja en el ojo ajeno sin tener la más mínima capacidad de ver la astilla en el propio. Y eso sí que nos va haciendo meternos en el infierno, les digo. Porque es lo peor que nos puede pasar. Cuando no somos conscientes de que la conquista del reino de Dios depende sola y exclusivamente de nosotros, porque les digo, ese sí es un ejercicio muy bello y muy elevado, absolutamente precioso. Cuando una persona tiene mala fama, bueno, lo voy a coger a Juan José para no herir a nadie. Juan José, un arrogante, soberbio. Juan José, mi hijo mayor. Juan José, arrogante, soberbio, no es que me cae más mal, es que ese Juan José es un picado, es que ahora con esa cámara que le gusta, que todo, que... Y entonces todo el mundo le empieza a hacer mala fama. Pues estoy hablando de un ejemplo muy sencillo, pero les quiero decir, y analicémoslo. Y todo el mundo empieza, entonces claro, este le dice al otro, Juan José, no, ese tipo tiene una fama terrible, no, ni vaya, ¿para qué? No, parece que es más soberbio, parece que es un picado, eso como que no le interesa, y no esa cámara, y él cree que esa cámara, y chu, y miren, tú, ahí sí que funciona el teléfono roto, y como el tema del teléfono roto es tan peligroso porque se tergiversa, peor, se agrandan las cosas, ¿sí? Y resulta que hay un problema muy grave, y es que alrededor de Juan José se forma un egregor. Un egregor es un campo energético súper negativo. Y a Juan José lo vamos alejando. ¿Y qué pasa? Estoy dando un ejemplo muy sencillo, pero yo les aseguro que todos nosotros conocemos como mínimo un caso de esto. Piensen en ese hermano, en ese tío, en ese sobrino, en ese papá, en ese... que todo el mundo odia, que le cae mal a todo el mundo, porque es el rico y como le tenemos... Aquí somos muy envidiosos, al rico sí que le tenemos envidia, al que tiene poder económico sí que le tenemos envidia, ¿sí? Ese miembro de tu entorno inmediato que le cae mal a todo el mundo, yo los invito a que hagan un ejercicio, de verdad. Arréglenselo un día, a pesar de todo lo que todo el mundo dice. Denle un instante de amor. ¿Sabes qué? Yo creo que tú has sido esto bonito en la vida. Yo creo que tú has tenido esta oportunidad. Miren cómo se transforma el rostro. Y estoy hablando de un caso sencillo. La mayoría de las personas de nuestro entorno necesitan, o no, la mayoría no, todas las personas, yo misma, aparte de mí, necesitamos mucho amor. Porque el amor, eso también quiero que se lo imaginen aquí, lindísimo, con todos los colores, pero colores pastel. El amor es la ley fundamental del universo. Nada, ninguna fuerza puede encima del amor. Ninguna, ni la fe siquiera. Ivanov, que es para mí el mejor autor de todos los autores. El hombre que nos ayuda a conquistar sin ninguna otra charla, ni seminario, ni nada. Algunos hemos tenido que hacer 80.000 seminarios para llegar a donde estamos. Otros no hay nada que decir. Yo tuve la oportunidad hace 8 días de estar en un resguardo indígena, con un pueblo indígena. Catalina es la persona que nos permitió eso. Me siento súper honrada de que ella esté aquí conmigo y que me haya creído de poder estar aquí. Vayan, estén con la gente que nunca, o sea, Catalina es abogada con una maestría en Derechos Humanos, pero su pueblo, yo no sé, Catalina no debe tener 10 miembros de su pueblo que tengan esos títulos que ella tiene. Y vayan y vean a los maestros. Lo que yo viví hace 8 días, yo que llevo toda mi vida, porque soy una lectora, cada vez leo menos, trato más de cada vez conectarme más con la naturaleza y con la vivencia, de aplicar lo que he leído. Pero vayan y miren a la gente que nunca ha leído, pero que miran al cielo y le dicen a uno, va a llover, hoy no siembre, son las 12 por el punto donde está el cielo, va a temblar, esa es peor, va a temblar y tiembla. Vaya usted, desarrolle usted pues esa capacidad en una sociedad como la nuestra, que lo único que importa es la materia. La materia. Cada vez le damos más empoderamiento a la materia, al Dios dinero, a lo que significa, ¿qué significa poder en nuestra sociedad actualmente? Lo material, el tener todo lo material a la última moda, no sé, pues hablemos de todo, el reloj, la cartera, los zapatos,
Y entonces nos sentimos muy desdichados cuando no tenemos el Dior, la marca. Nos vamos alejando cada vez más. Retomo, después de dar todos los ejemplos que les he dado. Entonces, en el día a día de nosotros se construye este templo. ¿Cómo? Esa alma que circula por mi templo, que está conformada por los líquidos que están regidos por ese centro del amor, y la única que puede tener contacto con el espíritu es el alma. Eso es muy importante. Aquí viene lo otro. Aquí voy a relacionar la voluntad, que es el primer elemento del que les decía, es la gran herramienta que nos dio la divinidad. ¿Y cómo funciona la voluntad? Quienes hayan visto la película intensamente me entenderán, y si no, los invito a que la vean. Porque el alma, que está constituida por los líquidos del cuerpo, solo actúa a través de las emociones. Son las emociones las que nos pueden llevar al espíritu. Solamente. ¿Y cuáles son las emociones? Este templo del alma y del espíritu, esto tiene un atanor, el atanor de la alquimia, es el horno donde se realizan todos los procesos químicos, biológicos, para convertir nuestro templo en el templo sagrado del Rey, de nuestro cuerpo. Y esas emociones están concentradas aquí. Y esas emociones están regidas, eso es físico, estoy hablando del cuerpo físico. Entonces el hígado es la ira, el riñón es el miedo, los intestinos, mire, ahora, hay una cosa aquí que es muy importante, me parece a mí. El hecho de que una persona sea un gran maestro, Ivanov, ese hombre que uno necesitaría leer más para despertar la conciencia y para alcanzar el reino de Dios. Aplicando las enseñanzas de Ivanov, uno es capaz de conquistar el cielo. Pero Ivanov se murió de un cáncer de páncreas. Un cáncer de páncreas. Porque es que también esa nueva tendencia de la humanidad, aquí que somos tan dados a juzgar al otro, ¿no? De no mirarnos la pana de la mujer. Entonces cuando sabemos que a alguien le dio un cáncer, ¡ay, es que era tan evolucionado, pues! ¿Y quién dijo que por ser evolucionado no se va a morir? El único hecho inevitable del hombre es la muerte. Y les digo, si para mí tiene bastante importancia, grandeza, alcanzar el reino de Dios, sobre todo es para el momento de la muerte. A mí me gusta acompañar terminales y este ha sido un regalo que me ha dado esta encarnación. Y si para algo tiene absoluta trascendencia vivir una vida espiritual, es para el momento de la muerte. Porque es que por más que estemos tan alejados de la espiritualidad, por más que hayamos nacido en Occidente, escogimos nacer en Occidente, en una sociedad que es cero espiritual, porque es que aquí podemos hablar de pronto de que algunos seamos religiosos, no sé, yo no soy religiosa, pero yo me quedo medio religiosa. Pero no sé cuántos de ustedes pueden hablar de que tuvieron un papá y una mamá ejemplares en la vida religiosa. Poquitos, y cada vez menos. Miren nosotros, los jóvenes. Bueno, yo ya tengo 52, pero aquí hay gente más joven que yo. Miremos qué estamos enseñándole a los hijos, cómo estamos constituyendo nuestros entornos inmediatos. Hay que enseñarles a los hijos que la verdadera importancia que uno tiene en la encarnación, porque esa es la prueba más importante, es alcanzar el cielo. Y alcanzar el cielo vale ¿por qué? Porque primero, uno va viviendo una vida más sosegada, más en paz, más armónica. Y porque al momento de morir, único hecho inevitable, todos nos morimos, por ricos, por evolucionados, por importantes, por todo lo que seamos, nos morimos. Ahí sí, tenga usted el poder que tenga. Uno de los hombres más ricos de Colombia, hace como unos 15 años, se murió de un cáncer de un señor que se llamaba Daniel Gómez Arrula, manizaleño, y a mí me impactó mucho porque me gusta mucho el tema de la muerte. Se murió de cáncer de estómago, rico, multimillonario, y ese hombre los 8 últimos meses de su vida no pudo comer. Además tampoco pudo salvarse. Cuando llegué un poco antes porque mamá se iba a instalar cámaras.
hablé con María Cristina porque a mí me gustaba mucho la mamá de María Cristina. Era una señora que es la primera vez que hablo sin que esté ella allí, una mujer pero muy elevada. O sea, si alguien en Cali a mí me ha merecido respeto y reconocimiento es esa señora. Ella era una persona muy espiritual, y me contaba María Cristina cómo se murió. Para eso vale buscar conquistar el cielo. Se murió como se muere la gente que quiso conquistar el cielo. Se murió en paz, con dolor, con sufrimiento. Optó por no aceptar ni quimioterapias ni radioterapias y aguantó el dolor. Además, le empezaron a aplicar tramal y cosas que tenían un poquito de morfina. Y digo, no, eso me traba, no me traben. Pero se traba con marihuana. María Cristina le hacía un remedio bonito. Esa historia es muy linda y muy elevada. O sea, además porque me compartió una frase que me gustó. Me dijo María Cristina cuando llegué, pues porque le dije, cuéntame cómo fue la muerte de tu mamá, porque yo no sabía los detalles. Y me dijo, hay que aprender a vivir, pero no hay que oponerse a la muerte, que le dijo al final. Y eso me parece súper elevado, súper elevado. ¿Qué es aprender a vivir? Es buscar el reino de Dios en cada uno de nosotros. Entonces vuelvo y les digo, el templo, el alma, esos líquidos que circulan, y esos líquidos pasan por este atanol. Cuando los alimentos entran al cuerpo, vienen a través de la vía digestiva superior y se encuentran aquí en el intestino, en el estómago primero, y el estómago dice, ahí intervienen las sustancias de la digestión y tú nos mandas ¿a dónde? A un órgano sagrado, el hígado. Y el hígado es el órgano encargado de decir, esto va, esto no va. Y lo que va, porque va a nutrir tu cuerpo a través de todo ese torrente sanguíneo, lo que va es lo procesa. O sea, él hace una separación química. Estamos hablando de química, eso es bioquímica. Y pasa por el páncreas luego, y el páncreas es el que ahí ya interviene la insulina y es la regulación de los azúcares. Y entonces después, pero se ha avanzado tanto en la investigación de la anatomía oculta y la anatomía sagrada que sabemos los órganos a que están asociados y a las emociones. Y a mí esa película me pareció espectacular de Intensamente, de verdad. Porque es que nosotros somos todo eso. Pretender, no, es que yo sí, soy trascendidísima. No, yo miedo, yo envidia. No, ¿qué tal? Miren, yo ayer tuve una experiencia muy bonita. Por la mañana, además vengo preparándome para esta charla, una preparación que me ha dado unos regalos divinos, una conexión con la naturaleza, he podido hacer unas meditaciones en lugares sagradísimos. Hace 8 días estuve con esta gente que me enseñó cosas lindas, un ritual, pero ayer por la mañana me pasó una cosa, recibí una noticia de Armenia y me dio rabia, y me dio rabia, y era una persona pues muy cercana a mí, ¿no? Y fue una belleza autoobservar, porque cuando digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? O sea, mi familia desafortunadamente tiene bandos, ¿no? Y entonces se supone que yo estoy en la mitad de los dos bandos y puedo mirar para acá y puedo mirar para allá, pero se me estaba ya como inclinando ahí la cosa y yo no estaba como encajando en el bando, pues, y me estaba dando como rabia, y fue absolutamente elevado, absolutamente elevado. Esas son las pruebas para alcanzar ese reino. No hay que negarse, que tenemos envidia, que tenemos rabia, que nos dieron celos. No hay que negarse que tenemos la debilidad de todas las emociones negativas. Porque es que entonces en una adagio muy popular y en una enseñanza muy, una creencia muy popular, cuando nos dice, lo primero que hay que hacer para superar un problema es reconocerlo. Pero es que cuando nosotros no somos capaces de reconocer la debilidad y esa emoción destructiva que ahí está, ¿no? Y nos vamos creciendo en el ego, así, la gente que se vuelve erudita y poderosa y riquísima en la materia. Esta sociedad, desafortunadamente, nosotros cada día le damos más importancia a esa rueda. Cada día, desafortunadamente, nuestra sociedad occidental está muy apartada de la espiritualidad. Somos seres espirituales. Y créanme una cosa,
Puede que, no sé, obviamente tendrá que traer muchas satisfacciones al hombre ser rico, el tipo que es ambicioso y que le gusta la plata y que llega a poseer una gran fortuna, puede que qué delicia, sí, se monta en el Ferrari o en el Mercedes o en el no sé qué y se pone unos trajes de, pues, de marca y usa el reloj de tal marca y todo. Eso es válido, ¿cierto? Pero me pregunto, eso, aquí no estamos hablando sino de esta primera parte de la imagen. ¿Y esto qué? Esto que es la esencia de nosotros, el espíritu, que es lo único que trasciende, que es lo único que es eterno, no se ha trabajado, señores. Cuando yo me quedé aquí en esta parte exterior de la rueda, cuando solo me dediqué a la materia, y los que se dedican a la materia solamente se encuentran con grandes frustraciones, porque el más rico, el que va alcanzando más riqueza, tiene uno más rico al lado, y a uno le da rabia sin darse cuenta. Y yo que me compré la Carolina Herrera de $3.000 y esta bendita con la de 4.500 que era la que yo quería, pero no me alcanzó la plata. O sea, ¿qué tal? ¿No? O esta casa tan linda en Tequendama, tan bella, y el otro fue y la compró en Ciudad. Vea, pues, y yo todo el esfuerzo que hice, siempre no, ¿verdad? O desde el saber mismo, desde la escuela del pensamiento y la erudición. Bueno, yo me voy, me gradúo en la Universidad Javeriana y hago una maestría. Y resulta que a los 30 años, cuando me reuní con los compañeros que nos graduamos de bachillerato, el otro se graduó en Harvard y trabaja en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ay, pues, y yo que me iba a ir a peluciar a los demás. Por Dios. O sea, cuando se trata de una competencia, que es uno de los grandes perjuicios de la sociedad actual, todo es la competencia. Y a los hijos los estamos enseñando solo desde la competencia. Los que tenemos hijos jóvenes, cuando esos hijos jóvenes, a mí me pasa mucho en mi práctica profesional, las mamás que, oiga, ayúdame con este muchacho, que es que mire, le digo es que por estudiar, como yo, que tengo un hijo que estudia trabajo social en la década, me parece, ¿eso para qué sirve? Ese muchacho yo no sé de dónde salió con eso. Tiene que estudiar administración de empresas para que haga plata. ¿Sí? O sea, tantos padres que se sienten tan frustrados porque el hijo escogió arte, porque el hijo escogió, no sé, pues una carrera de humanidades, estudiar humanidades, antropología. Qué sensación de fracaso y de frustración la que tienen los padres, porque esta sociedad lo único que quiere enseñar a hacer es plata. Y resulta que no se dan cuenta que ese muchacho que se gasta 5 años en la universidad, que le invertimos una fortuna, sale y le ofrecen un puesto por $1.200.000 pesos, $1.500.000 pesos. Recupere con la inversión que hizo ahí, hasta más negocio es. O sea, hasta más negocio es. Y no lo dejaron ser feliz. Y no lo dejaron estudiar lo que quiera. Y siéntese usted con ese muchacho cuando yo tengo la oportunidad, no de que la mamá venga y le diga, ¿le parece este muchachito por lo que le dio por estudiar? Dice que trabajo social. Uy, qué rico. Y ese abuelo que le dice al hijo que coge a estudiar periodismo, ¿y eso para qué sirve? Se va a morir de hambre usted. ¿Sí o no? Es que eso es típico, característico, pero miren, eso que es tan chistoso es muy evidencial de lo que es nuestra sociedad actual. Solo nos interesa la plata, solo estamos pensando en esta ruedita de afuera. ¿Qué les estamos enseñando a los hijos? Pues ahí vengo y vuelvo y retomo la voluntad. La voluntad es la primera herramienta que nos dio la divinidad para empezar la conquista de ese gran reino. Uno cuando se sienta y se reconoce como yo me reconocí ayer, celosa, estaba celosita. Yo dije, ay Dios mío, mañana que voy a ir a hablar frente a ese público, ¿con qué autoridad lo voy a hacer? Pero aquí les estoy contando y me estoy liberando la culpa. Dije, no, pero por Dios, claro, a ver, ¿qué es esto? Eso no pasa nada. Yo me sigo equivocando y bendito sea el Señor, bendito sea el Dios mío, porque el hecho de que yo me reconozca en esa oscuridad, en esa debilidad, hace que cada día sea mejor persona. Y que cada día más me observe en mis debilidades, en esas emociones, como cuál, como la envidia, como los celos, como el rencor. Porque es que eso somos. Y más en esta sociedad, en este momento actual de la humanidad. Sí. Pero resulta que bendito sea Dios, y ahí les digo, el cielo es un estado dentro de nosotros para conquistar, pero como hay un cielo geofísico y hay un cielo cósmico en el geofísico,
les digo, uno siempre tiene seres que vienen a ayudarlo. Siempre. Y si uno, el día que uno empieza esta búsqueda consciente y que decide empuñar la espada de la voluntad para iniciar esa conquista de uno mismo, para volverse rey de uno mismo, uno se va dando cuenta. Y ahí es donde el cielo empieza a actuar en uno. Porque uno se va dando cuenta que uno dice un día ya, a mí me pasó a los 30 años, un día estaba por allá y una persona vino y me dijo, oiga, ustedes que tenían algunas cositas por ahí como que era medio conectadita y se olvidó. Por allá una monja le manda a decir que se avispe pues, que despierte los dones con los que vino. Todos, absolutamente todas las almas encarnadas tenemos un don. Todas, sin excepción. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, del Dios cósmico. Pero todos podemos conquistar una de las grandes virtudes del hombre. ¡Qué bonito! Bueno, ahora hablo de la colectividad. Pero, entonces, ese día yo dije, uy, sí, ya ve, ¿cierto? Uno tan alejado. Yo tenía 30 años en ese momento. Y dije, ok, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Y la vida le va poniendo a uno las personas. A mí me llegó en ese momento una prima hermana de mi marido que me invitó y dice, vamos a una reunión. Esa reunión se convierte en ese espacio divino que nos da la divinidad. Y me fui a una reunión y era una reunión del curso de milagros. Y eran unos duros, yo era una muchachita. Pues al lado de ellos todos tenían más de, casi todos pensionados. Y todos habían estudiado el método Silva 25 años. Y que yo no sé qué método, yo escasamente en la iglesia católica hasta los 17 que se fui de la casa. Y de ahí para allá el marxismo y el socialismo, porque me dediqué muchos años a leer a los marxistas y me dediqué. Y sé, yo ahí luché. ¿Y esto qué? ¿Con qué come? Y empiezo yo a ver esos seres tan espectaculares, tan conectados, todos meditadores, todos tan amorosos. Todos me recibieron con ese afecto. Y yo que era una analfabeta para ellos. Pero no les importó ni 5 y me abrieron ese espacio. Y ahí empezó mi camino. Y todos, absolutamente todos ustedes, si se ponen a analizar, han tenido mensajes, flashes. A uno le mandan seres para despertarse. A uno le mandan personas que se constituyen en esos seres que vienen a decirle, mira, dentro de ti mora la divinidad. ¿Cómo la vas a alcanzar? Tú es que no lo estás escuchando. Y ahí sí se hacen unos juicios, porque es que es verdad, uno ve que hay personas que carecen totalmente de paz, y que son tan envidiosas, y que son tan aburridoras. Las personas que uno dice, y es verdad, porque en este proceso, obviamente uno se va abriendo desde el afecto, desde el amor, el caso que les daba a esa persona que rechazaba por todo el mundo y uno se le arrima, y uno ve ese rostro que pone que pone como un gesto de alegría, de agradecimiento. Eso pasa todos los días. Y cuando uno empieza este propósito desde la voluntad propia, yo ahí dije en esos 30 años, dije, bueno, entonces aquí vamos a darle. Y arranqué, y eso me pusieron a estudiar, y esos libros, y el curso de milagros que es más cerrado que cualquier cosa, y si hay alguien aquí que lo siga, pues con respeto lo amo profundamente, fue mi primera parte del proceso, y me entregué con alma de sombrero 3 años, pero esos sí que son cerrados, porque eso todo lo que uno sintiera, cuidadito, acuérdese que todo es crear, nada de eso es verdad. Y uno sintiendo el plano sutil, y uno sintiendo la persona que trascendió la muerte y se vino y se le apareció a uno. Acuérdate que nada de eso es verdad. Y uno despertándose con el espíritu dorado, pero acuérdate que nada de eso es verdad. Pero yo quiero mucho el curso de milagros. Y después del curso de milagros me pusieron otro camino muy bello, en el que llevo 20 años, que es también otro ser que me pusieron. Porque la vida, así funciona la divinidad. Y las almas nos vamos juntando. Cuando tú emprendes, cuando tú empuñas esa espada de la voluntad, te vas acercando a las personas que la están empuñando también, o que ya la empuñaron y se vuelven tus guías, ¿cierto? Pero las almas nos vamos juntando. La otra gran herramienta que tiene el hombre, y es muy valiosa, es la conciencia. Porque esa conciencia, cuando tú despiertas la conciencia espiritual, vas cambiando tu vida.
¿Por qué? Porque cuando uno tiene, ya empuñó primero la voluntad, si tú no decides cambiar, si tú no decides aprender a autoobservarte y a darte cuenta que cuando sentiste celos, rabia, envidia, ira, rencor, todo, eres tú el del problema. Es uno, nadie más. Y cuando entonces uno empieza ese propósito de cambio, bueno, ¿y qué me sirve esta rabia? ¿Para qué me sirve tratar mal al otro? ¿Y para qué me sirve ser intolerante? ¿Para qué me sirve ser manipuladora? ¿Y para qué me sirve tratar de imponerme? ¿Para afuera? No sé, sí, uno de pronto logra encaramarse por encima del otro y aplastar al de afuera. Pero ahí viene y entra la otra gran herramienta, la conciencia. Porque eso sí está súper claro y cada uno de nosotros lo sabe. Eso no hay ni que ilustrarlo con ejemplos ajenos. Cuando uno la embarca y tiene la capacidad, porque empuñó la espada, la primera espada que es la de la voluntad, de cambio, de autoobservarse, se puede ir para la cochinchina y allá entiende que la embarca. Usted puede haber cometido aquí el gran error, la gran falla, el asesino que mató al otro, y entonces en una sociedad completa, entonces dice, no, para que no se den cuenta, pues hablemos de planes, de espacios de la tierra. Entonces fue aquí en el Quindío ese asesinato y se va a vivir a la China, al Japón. Váyanse. Y el día que después de ese viaje tan ajetreado, tan difícil, tan cansón, se sienta y ella dice, ay, bueno, pues que pretende, bueno, no, ya pasó y ya nadie se va a dar cuenta. Por la noche cuando ya duerme tal, la conciencia. Oiga, y entonces, ¿usted cree que porque se vino para acá se le acabó el mensajito aquí, tú por dentro? No, papá, usted lo mató y ya, lo mató. Así que el tema es que usted no lo podía matar y entonces empiece a hacer, devuélvase más bien y corrija allí. Porque es que evadiéndose, nada se arregla. Cero. Usted no arregla nada evadiéndose. Esa es la otra gran herramienta que tiene el hombre, la conciencia. Y esa es, tenemos que agradecerla infinitamente. Porque cuando nos hacemos conscientes, empezamos a vivir la vida con responsabilidad de conciencia. Y ahí es que va a empezar esa verdadera construcción del camino y la ruta hacia la paz interior. Y la paz interior es el cielo. Y puede que nos demoremos mucho, les decía ahora, cuando uno empieza el camino espiritual, uno se siente la última Coca-Cola y no, pues ya, trascendido. Si uno nunca, ojo, porque es que las espadas tienen que estar aquí, con las manos puestas siempre. Si uno nunca soltó esa espada, empieza a pesar de que ya alcanzó el nivel superior de su escuela o alcanzó el nivel superior de los seminarios, bueno, no sé. Yo no creo personalmente en que una persona, esos seminarios que ofrecen hoy en día, que de la nueva era, que la prosperidad era un curso de 8 días y llegó la prosperidad, no, miren lo que les estoy diciendo, la batalla del reino de Dios puede demorarnos yo no sé cuántas encarnaciones. O sea, yo llevo 53 años, 33 años de una búsqueda consciente. Y aquí bueno, les digo que ayer, ceros, no puede ser. ¿Qué hice? Hice lo que creo que es el único camino. Me senté, medité, cogí unas piedras en las que creo muchísimo y lo primero que hice fue bendecir a la persona con la que tenía celos. Y la amé. Y le di todo mi amor y le dije, no, venga, usted sí que es una pero poderosísima maestra mía. O sea, gracias, Santo Padre. Pero el problema era mío. ¿Qué tal si yo hubiera seguido lo que era hace 30 años? Que cuando alguien, pues que sentía eso mismo, no, es que no, ¿qué tal? Es que es más suficiente, es que se cree. Yo. Todos los procesos son dentro de mí, ocurren en este atanor, en este horno de las emociones. Y esas emociones, entonces, son las que me van a ayudar a construir ese camino hacia donde. Ojo, que esto es el reino de Dios, así se construye. Todo esto que pasa aquí, la rabia, la ira, la envidia, la gula, el rencor, la avaricia, que se cuecen aquí, no tiene que empezar aquí. Primero, totalmente contrario a nuestra sociedad actual, silenciémonos. En vez de
la discoteca, la rumba, los 18 horas que estamos despiertos, música, televisor, para oír a los políticos y la corrupción y la mala. Silenciémonos cada vez más. Cuando empecemos a sentir esas emociones tan destructivas que se están apoderando de nosotros y que no son sino nuestro producto, nadie más, o sea, es nuestra percepción, sentémonos, silenciémonos, y hay una vía muy efectiva, eso sí está demostrado. Lástima que Occidente no tenga esa ruta, lástima que en Occidente no nos hayan formado desde la meditación, porque está comprobado a nivel de la ciencia en Estados Unidos, los mayores científicos de la mente, con el Dalai Lama, y pueden ver documentales los que quieran, en televisión, en Netflix, YouTube. La meditación hoy en día está comprobado por los aparatos de la mente, los escanógrafos, todas esas cosas del cerebro. La meditación produce unos efectos a nivel del hombre que son mucho más efectivos para la salud mental, física y espiritual del hombre que cualquier otro camino. Pero nosotros, en vez de ser meditadores, somos amantes de la bulla, amantes del ruido permanente. Entonces, en vez de que esos pensamientos se vayan aquietando, empezar a meditar, pues para unos es más fácil que para otros. Pero cuando usted empieza a meditar, que tampoco creo que uno tenga que pagar un curso de 2 millones de pesos para que le den un mantra para aprender a meditar, qué pena, pero eso tampoco pasa. O sea, usted tiene que ser capaz, o sea, porque es que como Dios está dentro de uno se tiene que conquistar es a sí mismo. Y las herramientas, todas, mire, todas están aquí. Todas para empezar ese proceso están aquí. Porque aquí se cuece, este es el horno de las emociones. Para llegar a dónde? Primero aquí, al amor. Para despertar el amor como actitud de vida. Para despertar el amor como mi propósito, mi meta. El amor es la ley fundamental del universo. La persona que construye un mundo de amor y para el amor, no es que no se vaya a morir, ni es que no sienta rabia un día, no, la sentimos, vamos, pero vamos creciendo más. Y seguro que por dura que sea la prueba de la encarnación, por difícil que sea la situación que tengamos que enfrentar, la enfrentamos de buena manera. Y ese amor que van haciendo, ese niño que van haciendo dentro de ti, ese es el segundo nacimiento al que se refiere Ivanov y al que se refieren los grandes maestros de las grandes escuelas. Cuando tú vas despertando ese niño del amor, el amor incondicional, ojo, no es el amor, pues a cambio tal, nada, hay propósito, hay varias maneras de amor, sí, todas se derivan del amor incondicional. Personalmente, en mi experiencia, un día mis 2 hijos, cada uno por su lado, vino y me dio una gran noticia: madre, no quiero tener hijos. Yo les dije, respeto sus procesos, ¿cierto? Están tan metidos en sus cosas, creo que son unos mochitos chiquitos, pero no quiero tener hijos, porque si eso me entretiene a uno, aquí de atrás, nada, es que uno se distrae, es que uno se pone... A este que es un poquito más grande, cuando también me dio esa noticia que se supone pues que era el que iba a tener hijos, y me dijo, ¿cómo están las cosas? Yo creo que yo tampoco voy a tener hijos. Y yo solo le di una respuesta. Cada uno tiene, obviamente, una vida y un proceso particular. Pero en mi caso personal, y aquí quisiera tener a mi maestro que vive en Roma, que se llama Alfredo Princio, porque Alfredo no tuvo hijos, él tomó esa decisión. Cuando empezó su camino espiritual, que lo empezó a los 30 años, hoy tiene 84, él dijo, no quiero hijos, porque no quiero nada que me ate a la tierra. Pero en mi caso personal, que tuve una vida difícil, que tuve una infancia difícil, que tuve una adolescencia difícil, 2 hijos me dieron la capacidad. Ellos fueron, bueno, se los estoy diciendo en público, ¿no? Lo que más me permitió a mí, de verdad, anclar el amor en mi corazón, a pesar, y ellos lo saben, porque ellos se criaron con mi familia. Ellos toda la vida se han dormido con mis reuniones esotéricas, con mis rituales, han tenido la posibilidad de verlos, a veces invitados, a veces no, pero ellos que son testigos de mi camino, sí fueron como ese regalo que la vida me dio para ser capaz de amar incondicionalmente, porque como yo que he amado a José Enrique, realmente no ha sido otra persona, y no es porque todos los papás, claro, tenemos la obligación de tener ese hijo y hasta que tenga alas para volar y desempeñarse en el mundo, tenerlo, no,
escuela de la vida propia, sí fueron esas personas que cuando yo siento que me voy a reunir con ellos, que es muy pocas veces hoy en día, se me llena la vida de una paz, de un amor, de una serenidad y una tranquilidad, que si entendieran eso, vendrían un poquito más. O sea, por ejemplo, pero mis grandes maestros en el amor incondicional son mis hijos, pero en mí son los hijos. Hay gente que no tiene hijos y son otras fuentes, pero siempre hay una fuente, que es el papá o es la mamá. Yo veo que hay gente que ama tan profundamente a sus padres, o hay gente que ama tan profundamente a sus hermanos. Desafortunadamente algunos no tenemos esa posibilidad de haber tenido esa conexión tan mágica, tan elevada con los padres o con los hermanos, y eso es una cosa triste. Y eso es otra cosa, que ahí sí constituye una maestría para quienes estamos buscando el reino de Dios en nosotros. Porque es que cuando empezamos este camino y queremos cambiar a los demás, claro, uno va descubriendo esa verdad y esa paz, ¿no? Que le queda muy fácil empezar a transformar la vida de los otros. Y qué estrellada tan brava. Y cómo nos equivocamos en ese proceso. Porque resulta que es que cada uno tiene un proceso individual, cada uno tiene un nivel de despertar y de interés, y les aseguro, y lo digo con un respeto profundo por mi entorno, por mis hermanos, por mis padres, por mis ancestros, cada uno ha vivido esta realidad de la vida espiritual de una manera diferente, y todas son respetables, y algunos nos estrellamos mucho tratando de que todos seamos conscientes de la sacralidad de esta imagen, y de la importancia de esta realidad, de que la vida tiene sentido si tú te dedicaste a llegar al centro, a despertar el espíritu, a que sea el espíritu el que reine en ti. ¿Y por qué lo pretende uno? Porque realmente cuando uno empieza este camino y esta búsqueda consciente de Dios, Él empieza a hablar. Y la vida se te transforma, como dice la Novena Revelación, que es otro libro que yo amo profundamente, que me enseñó mucho. Esas coincidencias, que no son coincidencias que empiezan a pasar en la vida de uno, como lo que me pasó a mí hace 8 días. No tenía ni idea de que iba a ir a esa experiencia que tuve con una comunidad aborigen, que cero libro. Y vaya usted, vea la grandeza, esa conexión con la naturaleza, ese ritual con el agua, con esas cascadas, esa gente tan amorosa, víctimas de la tragedia del Naya. Aquí tengo a una mujer que además me honra profundamente con su presencia en este lugar. Cuando empezamos en el camino de aquí, la niña me empieza a contextualizar, a enterarme de para dónde vamos y con quién vamos y tal. Y cuando llego allá y veo a las directivas del Cabildo reunidos, qué delicia, o sea, esos ancianos que vi, esa gente tan hermosa, tan amorosa, tan humilde, y uno sabiendo que se tuvieron que tomar esa finca en posesión hace 16 años, imagínense, la tierra que toda la vida fue de ellos, y ahora la están luchando como posesión, y empiezan a hablar, víctimas de esa tragedia, ese respeto con que hablan los unos y los otros, ese reconocimiento al gobernador, un ser que es un médico ancestral. Y yo ese día, les juro que viví ese día para esta charla, porque ¿de qué sirven los títulos y los grados? Y un burro cargado de libros siempre será un burro. Eso es un dicho muy... sí, a mí pues que hoy en día que ven, no, pues que soy graduado en Harvard y en Stanford y que me gradué en la Sorbona, zafo, porque si usted está graduado en Stanford o en Harvard o en donde quiera, pero no tiene amor y no actúa desde el amor, y con el amor no sirve. En cambio, váyase para allá, unos viejos, huecos, uno tomando una bebida que toman ellos, que obviamente el primer trago, me acordé de mi hijo menor que se lo tomaba, es que por barato, porque lo lograba conseguir. ¿Cómo es que se llama el qué? No, chivinchi. Entonces uno, y esta belleza como le comparten a uno a las 11 de la mañana y uno bien flojo para tomar, y sabes eso pues, purito, pero uno lo hace con ese respeto por esa tradición, porque ellos lo hacen como un homenaje, como un recibimiento desde el amor y para el amor, y uno toda una tarde sentada ahí en esa noche, y compartimos esa noche, y sintiéndose uno rodeado de esta naturaleza y viendo estos árboles, y viendo estas aguas y estas cascadas, y uno dice, Santo Padre, Dios mío, ¿qué es esto? Gracias infinitas te doy. Eso es lo que nos falta a nosotros ahorita.
Es como, primero, ese contacto con la naturaleza. Miren, vean lo que ustedes vean, que sirve como camino para crecer, para conectarse con Dios. A Dios hay que buscarlo en el silencio, en la calma, en la tranquilidad. Y ojo, que acuérdense que la realidad primera somos nosotros, pero hay otra realidad que es la geofísica. ¿Cómo no acudimos a esa realidad geofísica, la tierra, y no nos descansamos, y no ponemos los piecitos allí? Porque es que no se necesita plata. En cambio, esta sociedad está tan equivocada que todo el mundo se va para el centro comercial. Y nos llevamos una liga para el centro comercial. Y el carrito mecánico, y el juego mecánico. En vez de, ¿por qué no nos vamos para el parque? No sé, natural, el parque La Caña, que se puedan quitar el zapato. Y al niñito que le estamos permitiendo, es impresionante. Las madres, como uno ve hoy niños de 1 año pegados de un aparato. Y al papá y a la mamá, que claro, viven agotados, cansados, rendidos, de jornadas laborales absurdas. Le pasan el aparatico que lo dominen más que uno. A mí pues me puede, cualquier muchacho de 10 años me puede, pero me da sopa y seco con la tecnología. ¿Cómo, por Dios santo, los niños hoy a los 2 años manejan un aparato de esos, pues los aparaticos chiquitos? O un celular. Entrégale un celular a un niño de 3 años. De una. Si no lo tienen, yo no tengo obviamente juegos de esos niñitos. Pero si un niñito llega a coger el celular mío, en 2 minutos baja la aplicación del juego. ¿Cómo se llama? Del juego pues virtual. Dios mío, ¿qué estamos haciendo con nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo con los hijos? ¿Qué estamos construyendo? Estamos solamente alimentando esta parte. ¿Y el espíritu? ¿Y el espíritu? ¿Dónde está? Y les voy a decir por qué vale la pena. Bueno, lo repito, pero sí en la gran enseñanza. El espíritu, buscar conscientemente la vida espiritual sirve para tener una vida mejor, para tener más tranquilidad, para tener calma, para vivir de manera mucho más amorosa. Cuando tú vives en el amor, cuando tú eres capaz de dedicarte por compasión, por conciencia al necesitado, yo creo que desde la materia todos tenemos que asumir a alguien. Este mundo está muy desequilibrado, este mundo está muy desigual y hay mucha gente que necesita, y casi que puedo garantizar que todos los que estamos aquí presentes podemos adoptar a alguien desde la materia. ¿Qué es adoptar a alguien desde la materia? Ayudar económicamente, a resolver. Hay gente que se acuesta sin comer, hay gente que solo tiene para comerse un arroz, hay gente que solo puede tomarse una papanela. Pero no nos vayamos a ese extremo. También en los entornos, yo les aseguro que en las familias de cada uno de nosotros hay una persona necesitada. Y si nosotros somos capaces de pasar por encima de esa necesidad, sabiendo que cada día nosotros tenemos más cosas materiales, porque como la mayoría se vuelven esclavos del trabajo y no les importa, porque no tienen ningún interés de llegar aquí, por lo menos desde la materia asumamos a alguien, adoptemos a alguien. Y si podemos a varios, mejor. Y si podemos servir, mucho mejor. Pero hay una invitación que yo sí les quiero hacer, que es como una de las grandes enseñanzas que he recibido de la gente que más me ha dado a mí en la vida. Adoptemos a alguien desde el amor, que necesite desde el afecto. Porque, les repito, hay gente que tiene muy mala fama, gente que ha alcanzado, no sé, escalas muy grandes en algunos reconocimientos o en algunas necesidades desde la materia. Pero esas personas son las que más necesitan de nosotros. Ayuden a la gente en el afecto y en el amor. Cuando usted adopta, cuando usted sepa ese primo que le cae mal a todo el mundo y que todo el mundo odia, empiece a arrimar a ese primo y se va a dar cuenta que ese primo, como todos nosotros, tiene un lado muy bello, y ayúdeselo a desarrollar. Y a veces uno se estrella, a veces uno cuando se va por lana sale más trasquilado que el diablo, pero no importa, no importa, porque uno nunca se arrepentirá de ese propósito del amor para el amor y de como actitud de vida. Y para terminar, yo les quiero decir una cosa. Los voy a invitar a que hagan este ejercicio. Imaginémonos un rey así, una coronación de un rey, ¿sí? Como las hemos visto en las películas, con una capa sublime roja así de terciopelo, que tiene ese borde rojo, ¿sí? Divina, ¿sí? Yo me voy a imaginar, soy el rey, ese rey, imaginémonos, es divino además, grande, acuerpado,
de ojos divinos, grandes, pónganlo del color que sea. Todos los colores naturales son bonitos. El pelo natural es bonito del color que sea. Entonces imagínense ese rey así, una capa de metros de larga, terciopelo puro, fino, con unos hilos de oro en el borde. Imagínense. Y viene una mujer divina, un pelo larguísimo, así espectacular también, con un traje que no es rojo, es blanco, también de terciopelo, hermoso, viene así, despacito. Camina así como se caminan los planos sutiles, no como nosotros, con estos zapatos tan malucos. No, ellos caminan en la sutilidad de los planos de luz, porque somos luz, y viene despacito. Y esa mujer trae una corona de oro, divina, más linda que la señorita Colombia y la Miss Universo, una corona así, cargada, así, divina, así, totalmente dorada. El oro es el color de la alquimia, ¿sí? Y esa corona además tiene piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, diamantes, pero también tiene unos cuarzos poderosísimos, como los que las hermandades aborígenes anteriores dejaron en la tierra, que no ni siquiera han sido descubiertos, apenas están empezando a descubrir. Entonces viene esa mujer, miren, esa corona, así también, vestida de blanco, por debajo trae azul. El azul es una cosa muy sutil, muy bella, un traje azul. Y alrededor de esa coronación que se va a dar, hay miles, si quieren millones, imagínense, de seres divinos, niños, adolescentes, hombres, mujeres, con cola, sin cola, pero todos lindos, todos puros, todos naturales, felices, están cantando felices, llenos de alegría por esa coronación que se va a dar. ¿Sí? Entonces yo los invito a que hagamos esa abstracción. Miren que esa mujer está llegando ya, yo soy el rey, ¿cierto? Esa mujer está llegando ya y levanta esa corona. Ella es de la misma talla del rey, o sea que va a poder coronarlo bien, que son iguales de altos. Y levanta la corona y miren el algo bonito. Esa mujer está poniendo aquí una corona sublime, o sea, inimaginable si quieren. Y todo ese mundo de niños, de adolescentes, de ancianos, de personas vestidas con los trajes más sencillos, porque eso sí, en este reino de la luz no cabe nada complicado. Divinos, colores sutiles, todos tienen un trajecito que cada uno se construyó, porque cada uno, una cosita ahí como la que se hacía Gandhi, un traje ahí, los rosaditos y todo. Y ya así tan, cuando la princesa o la reina, perdón, está poniendo la corona, es la paz, la alegría, mejor dicho, el reino de Dios. Yo los invito a que ese proceso se dé en cada uno de ustedes. Ese rey es el espíritu. Esa corona, esa dama, esa reina es el alma. El alma que se llama amor. El alma que viene de las emociones. Y todos esos angelitos que les hice imaginarse son los millones de células del templo del cuerpo del hombre, que están felices porque cada uno preparó su traje sencillo y contribuyó a que esa coronación se diera. Y ese es el cielo que alcanza cada uno de nosotros. Qué lindo.